Estamos en torno a noviembre y en marzo ya nos encontramos con la pandemia. En lo que más nos ha cambiado, nos ha obligado a ser mucho más ágiles, mucho más flexibles, mucho más imaginativos. Tuvimos que sacar recursos de donde se podía y de donde nunca pensábamos que los podríamos sacar. Creo que hemos podido ver la mejor cara de las personas, especialmente pues de los trabajadores, y no solo del sector público, sino también los del sector privado. Lo que más recuerdo son los inicios de una pandemia con una dimensión totalmente desconocida hasta el momento, y las reuniones interminables y muy intensas con todos los jefes de servicio a la hora de elaborar protocolos de actuación clínica. Recuerdo que al principio me impactó muchísimo mirar al hospital y pensar que ahí dentro se estaba librando una batalla bastante dura. Aquí se han expuesto todos los trabajadores en la atención de estos pacientes. Algo que para nosotros fue muy emocionante fue la solidaridad de la sociedad riojana. Cuando se corrió el rumor de que nos estábamos quedando sin equipos de protección individual, de repente recibimos un aluvión de ayuda por parte de empresas riojanas de diversos ámbitos, y les llamamos y les dijimos: oiga, pero esto ustedes lo necesitan para su trabajo. Y me dijeron: no, pero es que ustedes lo necesitan más. Aquello fue muy emocionante. Ya las batas de Arnedo, ¿no? Yo recuerdo la cara que se nos puso a la supervisora y a mí cuando abrimos la caja y las vimos, vamos. Aquello fue como cuando llega el séptimo de caballería, de repente dijimos: madre de Dios, lo que tenemos aquí. Y simplemente una nota a los niños: agradecemos sus mensajes y que sepan que los tenemos todavía puestos en el servicio de urgencias. Buenas noches. Ha pasado un año, nada menos, desde que la Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo del año pasado a categoría de pandemia lo que durante 2 meses, desde la aparición de los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, se había considerado una epidemia. Han sido 12 meses en los que hemos puesto rostro y voz a este drama colectivo que nos ha tocado vivir y al que desgraciadamente todavía no hemos dicho adiós, aunque estamos convencidos de que hemos encontrado el camino que nos llevará a poderlo hacer. Eso que con prudencia, pero con ilusión y esperanza, llamamos ver la luz al final del túnel. Punto de Encuentro cambia hoy su formato habitual para este programa especial, en el que haremos memoria de lo acontecido durante este año, muy difícil para cientos de familias que han perdido a seres queridos y para miles que desde lo sanitario y lo económico viven en muchas ocasiones consecuencias derivadas de esta pandemia. Estaremos en distintos lugares de la comunidad sobre los que por distintas razones se puso el foco informativo en momentos concretos de este periodo. Recordaremos el importante trabajo que realizó la Unidad Militar de Emergencias, conoceremos la opinión de expertos sobre, por ejemplo, la gran esperanza que suponen las vacunas para acabar con esta pesadilla, y aquí en directo, en el plató de Punto de Encuentro de las 7, vamos a contar con la participación de invitados que durante el programa van a aportar sus reflexiones acerca de lo vivido, de aquello sobre lo que tenemos que tomar nota y de lo que no debería volver a pasar. Les damos la bienvenida a Rita de Pablo, médico de atención primaria y representante en esta mesa del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Jorge Ruano, secretario general de Comisiones Obreras en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Pedro Vidal, presidente del Colegio de Enfermería de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hemos visto testimonios en el comienzo de este programa especial de compañeros suyos, sanitarios todos ellos, recordando cómo fueron aquellos primeros días, aquellos primeros momentos en los que lo desconocido todavía nos pasaba por encima de nosotros. Nos llegaban noticias de muchos sitios, pero ya estábamos viviendo en primera persona, viéndolo con nuestros propios ojos, lo que estaba comenzando a ocurrir. ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza recordando esos primeros días, esas primeras jornadas, Rita? Yo desde primaria, como médico de atención primaria que soy, para mí fue la incertidumbre. Los primeros días ya nos estaban llegando pacientes, la información que teníamos era pues por la prensa, por los medios informativos, y no teníamos claro cómo tratar a los pacientes, no sabíamos cómo iban a evolucionar,
en qué momento el paciente ya no se encontraba tan bien, ya había que ingresarlo, era incertidumbre total. Jorge. Bueno, pues evidentemente lo primero que teníamos todos era incertidumbre, miedo y preocupación, y luego en los siguientes días, sobre todo cuando se declaró el estado de alarma y nos confinaron a la mayoría de la población, yo recuerdo mucho esa sensación de desolación, de tristeza con la que abordábamos el día a día, y también la preocupación sobre todo por todo el ámbito sanitario, que era quien estaba soportando una carga que además había muchísimas dudas de cómo se podía abordar la situación. Y desde el sector de la enfermería, aunque sea en primera persona, Pedro, ¿cómo fueron esos primeros recuerdos? Pues como ya han dicho Rita y Jorge, lo estábamos viendo como muy lejano, veíamos las informaciones en China. Nosotros particularmente, el año 2020 era el año internacional de las enfermeras y matronas, y estábamos volcados en hacer una gran campaña, bueno, pues para buscar un poco el apoyo y el reconocimiento social hacia esta profesión. Y teníamos montones de actividades y íbamos a hacer la gran presentación de todo esto el día 18 de marzo. Y entonces ya el 3 de marzo, si no recuerdo mal, nos dicen del Consejo General de Enfermería ir pensando en suspender todo, porque venimos del Ministerio y nos han dicho que congreso, reuniones científicas, todo fuera. Y el día 5 se nos convoca al Consejo Riojano de Salud, y allí ya es cuando la consejera nos informa de todo lo que sucedió en Haro, que seguramente saldrá. Y en ese momento a mí me pareció una actitud absolutamente valiente cuando mandaron a los GAR con ese primer confinamiento que saltó tanto en prensa y que después quizá le prestaste tanta atención que quizá hizo retraerse un poco, miedo, no, que no es confinamiento, tal. Era y estaba bien hecho. Gracias, Pedro. Vamos a ver, María, qué es lo que vamos a ver a continuación en el programa, un avance de los contenidos que vamos a tener en distintos puntos de la comunidad. Muy buenas noches, Óscar, muy buenas noches a todos. Bueno, pues hoy, como decías hace unos instantes, se cumple un año desde que la OMS declarase que estamos en pandemia, un año en el que La Rioja ha soportado el embiste de esta enfermedad por todos los costados. Estos días nos hemos recorrido la comunidad para conocer cómo vivieron y cómo se encuentran actualmente diferentes comunidades que por distintos motivos fueron las que más sufrieron la enfermedad, sobre todo porque en ellas se originó el foco en La Rioja y casi en España, podríamos decir, y otras porque ante la adversidad conocimos el lado más solidario de nuestra sociedad. Santo Domingo de la Calzada es una de las localidades que peor lo pasó en La Rioja durante el principio de la pandemia. Los vecinos recuerdan ese mes de marzo de 2020 como uno de los momentos más duros de su vida, donde bajaban a las calles que estaban vacías y los periódicos llenos de esquelas. Además, también vamos a visitar la residencia Hospital del Santo, que registró los peores datos de La Rioja. Haro fue la primera ciudad en ser confinada por la COVID. Poco podíamos sospechar que esta situación se iba a repetir luego en toda España. Hoy, un año después, Haro recuerda a las víctimas de esta enfermedad, pero mira al futuro con esperanza. Hace 365 días se decretaba el estado de alarma y mientras aumentaban los casos de coronavirus era casi imposible conseguir una mascarilla. Arnedo decidió ayudar. Sus fábricas dejaron de hacer el calzado para fabricar mascarillas. Bueno, pues volveremos a lo largo de este programa de punto de encuentro a estos tres puntos de la geografía riojana, a Haro, a Arnedo y también a Santo Domingo, pero ahora volvemos de nuevo aquí con vosotros. Ha sido un año muy duro. ¿Nos tiene que quedar algún aprendizaje de lo que no debe volver a pasar? Que ojalá no haya motivos para que tengamos que ponernos en tanta alerta como nos hemos tenido que poner, pero ¿algún aprendizaje desde el punto de vista médico, Rita? Aprendizaje, bueno, primero tener información suficiente, ¿no?, para poder actuar en consecuencia. Yo creo que recibimos la información tarde y poco clara, entonces eso fue lo que motivó que todo estuviera de inicio mal organizado.
Después yo creo que se hizo lo que mejor se pudo por parte de todos. Y luego la protección, yo creo que esto de las mascarillas, pues algo va a quedar. Esta y otro tipo de protecciones, pero bueno, lo que se ve como más de cara a la sociedad y a la calle, los sanitarios tenemos que trabajar más protegidos porque estamos expuestos y así se ha visto que ha sido una población muy afectada, entonces creo que eso va a quedar. ¿Os habéis sentido reconocidos en vuestro trabajo por parte de la sociedad, por parte de la ciudadanía? Sí, yo creo constantemente. Que sí. Yo creo que sí. Desde el principio, bueno, hay que recordar los aplausos. La gente nos apoyó y en primaria, por ejemplo, los pacientes que nos conocen, cuando hemos hablado con ellos por teléfono, si alguno ha venido a la consulta, siempre nos han mostrado su cariño, su solidaridad. Yo creo que sí, y según ha ido pasando los meses, no hemos sido nosotros solo los afectados, o sea, toda la población se ha visto afectada de una manera o de otra. Entonces, esto era como una batalla que teníamos que pelear entre todos. Pedro, ¿qué aprendizaje, si hubiera que tomar nota de una o dos cuestiones principales, habría que grabarlas con letras grandes para que no se nos olvide? A nivel de profesionales, esa célebre reforma de la primaria y demás, más enfermeras en el caso nuestro, que llevábamos años pidiendo 600 enfermeras más en La Rioja, y bueno, todo eso que se ha aprendido, incorporarlo, tenerlo presente, esos stock de equipos de protección individual, todo eso que no vuelva a suceder, que no nos vuelva a pillar desprevenidos. Y luego a nivel de ciudadanos tenemos que aprender todos estos mensajes, que hay cosas que han venido para quedarse, como determinadas medidas de higiene o la mascarilla, que va a durar mucho tiempo hasta que consigamos ese célebre 70% de las vacunas. Entonces la población tiene que aprender una parte de que hemos visto que hemos cometido errores en Navidades, nos hemos relajado y hemos empezado a celebrar y pasó lo que pasó con la tercera ola. Y bueno, a nivel profesional son muchísimas cosas, hay que reformar, especialmente, insisto, a mí me parece importantísimo la atención primaria, porque hay que dotarlas de muchas más herramientas, porque como su nombre indica, es la primaria, la primera barrera que tenemos. Luego a nivel hospitalario, por supuesto, se han ido organizando y muy bien. Pedro, Jorge, luego hablaremos evidentemente de las derivadas que esta pandemia, que esta crisis sanitaria ha tenido en el mundo laboral y económico, ¿no? Pero la primera reflexión, ese aprendizaje, quizá también desde el punto de vista laboral, me vale. ¿Qué conclusión tenemos que sacar de este primer año? Hombre, yo creo que las lecciones nos las ha dado la pandemia. Otra cosa que ya dudo más si queremos aprender realmente de ellas. Yo creo que lo primero que se ha puesto de manifiesto son las carencias de nuestros sistemas públicos, especialmente del sistema sanitario y de otros servicios que tienen que dar los elementos más esenciales a la ciudadanía, y es donde hemos visto, bueno, pues décadas de recortes y de poner en cuestión los servicios públicos y su trabajo y su eficiencia, y al final nos hemos dado cuenta de lo importantes que son y de lo necesarios que son en los momentos más complicados. Yo creo que esa es una lección que se tiene que aprender. Yo no digo que se haya aprendido, ahora viene el momento cuando ya estamos saliendo de verdad de implementar esas políticas, de reforzar aquello que se nos ha quedado corto en muchos ámbitos de la administración pública y que no ha podido llegar o a curar o a proteger o a salvaguardar. Luego la otra parte, la parte más económica y de subsistencia de las personas, y otras carencias, el estado de bienestar debe ser reforzado al salir de esta crisis. Volveremos a conocer vuestras opiniones, volveremos a esta mesa de análisis sobre lo acontecido y lo que debe acontecer en el futuro, pero ahora, si me lo permitís, vamos a hacer un paréntesis en esta tertulia, en este análisis, y nos vamos a conocer también qué es lo que ha ocurrido hoy en La Rioja. Vamos a hacer un resumen informativo de la información del día hoy en nuestra comunidad, que María, vamos a comenzar evidentemente, como hacemos prácticamente todos los días, con la actualización de los datos de esta pandemia del coronavirus en La Rioja.
Exactamente, vamos a actualizar esos datos. Lamentablemente tenemos que decir que La Rioja tenemos que lamentar este jueves un nuevo fallecido por coronavirus, por la COVID-19. La persona fallecida es una mujer de edad avanzada y con patologías previas. Los casos activos, aquí lo vemos, han aumentado. Hemos pasado de 189 a 194 en las últimas 24 horas, 5 más. Mientras que la presión asistencial sí que ha descendido ligeramente, lo ha hecho en 6 pacientes y tenemos ahora mismo 54 pacientes ingresados en los diferentes hospitales en La Rioja. En la UCI se mantiene como estaba ayer y como en los anteriores días. Hay 20 pacientes ingresados por COVID, los mismos, como decimos, que ayer. Por lo tanto, han fallecido en este último año 732 personas por esta enfermedad. ¿Qué pasa en los colegios? Seguimos centrando nuestra atención en las aulas. En los centros escolares se han registrado en las últimas 24 horas 2 nuevos casos positivos. Esto hace que ahora mismo haya 26 casos activos y que el porcentaje haya subido mínimamente con respecto al día de ayer y hoy se sitúa en el 0,05% de esta población. Vamos a ver también cómo van los principales indicadores de riesgo. Ya lo saben que la incidencia acumulada en los últimos 14 días sigue bajando, nos trae buenas noticias, alcanzando hoy la cifra de 72 casos por cada 100.000 habitantes. También baja esta incidencia, la de los últimos 7 días, y se sitúa en 35 casos por cada 100.000 habitantes. La positividad es más baja también, más baja que en las últimas 24 horas y hoy está a 3,5%. La UCI se mantiene, eso sí, con su elevado porcentaje de ocupación, al 46% con enfermos de COVID y al 67% si sumamos otras patologías. En cuanto a la situación epidemiológica de La Rioja, la consejera de Salud, Sara Alba, advertía que todavía no se han aplacado esta tercera ola. En cuanto a la evolución actual de los casos, la conclusión es evidente. Ha dicho Alba que las medidas anticovid funcionan. Respecto a la campaña de vacunación, la consejera ha asegurado que avanza al ritmo previsto. Tras vacunar a los mayores de 80 en las cabeceras de comarca, la semana que viene se va a empezar a vacunar a los mayores de 95 aquí en Logroño. Ya hay más de 11.595 personas que han completado las 2 dosis. También se ha constatado el aumento de casos de cepa británica en nuestra comunidad. Aumenta la presencia de la cepa británica en nuestra comunidad. Se han podido confirmar en nuestra comunidad, en La Rioja, 55 casos de variante británica. De un total de 94 sospechas, prácticamente se ha triplicado la circulación de la denominada variante británica. Una razón más, ha asegurado la consejera de Salud, para seguir respetando las medidas de seguridad frente a la COVID-19. Debemos de ser insistentes. Cualquiera de nosotros que no cumpla con las medidas anti-COVID puede volver a disparar los indicadores y acelerar la llegada de la cuarta ola sin haber vencido todavía la tercera. Respecto al plan de vacunación, la semana que viene comenzará en la capital riojana, primero con los mayores de 95 años. En torno a 500 personas recibirán su primera dosis la semana que viene. Respecto a los mayores de 80 años, hemos establecido 2 etapas de vacunación. En la primera etapa estamos vacunando de forma masiva. Buscamos vacunar así al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Una vez que la hayamos completado, abordaremos la segunda etapa. En estas 3 últimas semanas se ha vacunado a la población mayor de 80 años de las cabeceras de comarca. Alba ha asegurado que ningún riojano se va a quedar sin su vacuna. Respecto a los retrasos que ha habido, la consejera ha asegurado que se deben al uso politizado que se está haciendo de la vacunación. Por la dejadez del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, 6 días se tardó en ese ayuntamiento en contestar a la llamada de los responsables del operativo. Hubo que cambiar el calendario previsto para la zona básica y retrasar allí la vacunación ya prevista. Eso, si me lo permiten, señorías, sí es politizar. En cuanto a la ampliación de la vacuna AstraZeneca al grupo de entre 55 y 65 años, Alba ha señalado que está pendiente de confirmación.
Ya lo saben, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaban ayer finalmente, con el voto en contra de la Comunidad de Madrid, aprobar el documento común de medidas para Semana Santa y también para el puente de San José, que incluye, entre otras cuestiones, el cierre perimetral de las autonomías entre el 17 y el 21 de marzo en aquellos territorios en los que sea festivo, el 19 de marzo por el puente de San José y desde el 26 de marzo al 9 de abril por Semana Santa. En nuestra comunidad, ya lo saben, el puente de San José no es festivo, pero sí que nos afecta, por lo tanto, para la Semana Santa. Esto que vamos a ver ahora son las principales medidas adoptadas para esas fechas. El cierre perimetral de todas las comunidades en España, en todo el Estado. El toque de queda, ya lo saben, a las 11 de la noche y hasta las 5 de la madrugada. También el número de comensales por mesa en el interior de la hostelería, que será de 4 personas, 2 más si estamos en el exterior, en una terraza, 6 personas en total en las terrazas, y en espacios privados, recuerden, solo se podrá y se permite la reunión de la unidad conviviente. Más cosas, las discotecas y las salas de fiesta llevan un año cerradas, 48 horas antes de la declaración del estado de alarma. Desde entonces no han vuelto a abrir ni han recibido ni una sola ayuda. El próximo día 19 el sector tiene por primera vez una reunión con el Gobierno de La Rioja, donde van a tratar de resolver esta situación insostenible. Sin ningún miramiento de dónde, cómo y de qué manera, y además durante un año nadie ha dado una explicación a Ocio Nocturno de ayudas, de cómo, de qué manera, de nada, de nada, de nada. Cierre total desde el minuto 1, sin ayudas y sin esperanza en el horizonte. Es la caída de un sector muy importante para España, económica y turísticamente. Un año con consecuencias. 2.000 familias riojanas siguen pendientes de una reapertura que no llega. De los 16.500 locales que hay en España, ya han cerrado más de 4.000. Se calcula que sin ayudas y con gastos el 70% de las pymes del sector acabarán cerrando. Así que piden un plan de rescate de 800 millones de euros. O pérdidas acumuladas que han podido tener a lo largo de este año, por ejemplo, los locales. Por ejemplo, las discotecas, cerca de 300.000 euros se calculan. Y los bares, cerca de 150.000 euros, lo que se calcula que han perdido en todo este año por bar, por local. Algo que también les afecta moralmente en un año que les deja sin palabras. O sea, es que, vamos, no tengo ya ni palabras para esto. Cruz Roja hace balance de este año de pandemia. Sus intervenciones se han duplicado, han atendido a más de 63.000 personas en La Rioja. A lo largo de 2020 mantuvieron sus ayudas habituales, pero añadieron nuevas, como el traslado de sanitarios a domicilios en los que se encontraban posibles positivos. A día de hoy mantienen el programa que pusieron en marcha a raíz de la pandemia. El Plan Responde. Aunque siempre han prestado su ayuda, la pandemia llevó a Cruz Roja a poner en marcha nuevas líneas de actuación, como el Plan Responde. Las ayudas han consistido en más de 40.000 llamadas de detección de necesidades, recursos humanos y logísticos acompañando al personal sanitario en la recogida de muestras, traslados de afectados de COVID al San Pedro. En 2020 Cruz Roja hizo la mayor movilización de recursos y personas de su historia y llegaron a duplicar sus intervenciones. En La Rioja se atendieron a más de 63.000 personas, de las que el 61% fueron mujeres, 47% hombres. Mantuvieron todas las ayudas que prestaban antes de la pandemia gracias a sus 900 voluntarios y más de 12.000 socios. En cuanto al importe de las ayudas, ascienden a los 500.000 euros en La Rioja. El origen de los fondos ha sido diverso. Un 38% corresponde a donativos particulares, un 15% a donaciones de empresas y fundaciones, otro 38% a las administraciones públicas y el resto ha sido fondos propios de Cruz Roja. En un principio, el Plan Cruz Roja Responde iba a estar en marcha 3 meses, pero la crisis económica y social que ha provocado la pandemia hace que siga adelante. Pero las acciones yo creo que ahora ya están más enfocadas, pues como ha dicho Fernando, al tema de empleo, al tema de toda esa gente que ya no está en emergencia sanitaria, pero que ahora está entrando en la emergencia, en la crisis económica. 900.000 personas permanecen en ERTE y la previsión es que muchos de ellos pierdan definitivamente su empleo.
Y un año más, el monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo de Logroño ha sido el lugar elegido para recordar a los fallecidos en este atentado del que se cumple hoy 17 años. Un homenaje también a las víctimas en general. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha sido la encargada de leer un manifiesto en el que han querido recordar a los verdaderos héroes de nuestra sociedad y en donde han pedido la deslegitimización política y social de ETA. La asociación ha criticado la pasividad del Gobierno y la presidenta Concha Andreu y la delegada del Gobierno no han compartido esta visión, que a su juicio ha sido partidista del discurso, y han decidido no participar en la ofrenda floral. Al término del acto, Andreu ha calificado el discurso de lamentable. Fíjate la sinceridad con que íbamos, tanto el Gobierno de La Rioja como el Ayuntamiento, pero con esa sinceridad, con esa apertura a apoyar a las víctimas y a los familiares, y nos encontramos una utilización partidista lamentable. Este Gobierno apoya y ha apoyado siempre a las víctimas y a sus familiares. De hecho, ahora en los próximos días vamos a aprobar el decreto que desarrolla la ley de víctimas del terrorismo. Así es como se trabaja por las víctimas del terrorismo, de cualquier terrorismo, y por los familiares, y no haciendo política cuando le dan un micrófono. Bueno, pues Concha Andreu ha sido preguntada también por los periodistas sobre las mociones de censura de Murcia y de Castilla y León. Esto era lo que respondía. Por lo tanto, adelante con esas mociones que permitan mejorar la gobernanza. Aquí, afortunadamente, en La Rioja gozamos a día de hoy de una estabilidad extraordinaria. Nuestra situación es completamente distinta, radicalmente distinta a la situación de las comunidades autónomas, de los gobiernos autónomos que han decidido, a los que le han decidido hacer una moción de censura o, en su caso, disolverlos. Aquí hemos conseguido aprobar unos presupuestos extraordinarios también, que nos van a permitir llevar a cabo todo el programa de gobierno e incluso el pacto de gobierno con esas medidas extras que adoptamos. Por lo tanto, podemos decir que en esta comunidad, este gobierno, a día de hoy, goza de una estabilidad extraordinaria. El pasado 10 de febrero, la empresa de fabricación de componentes aeronáuticos MASA presentaba un expediente de regulación de empleo que preveía el despido de 63 trabajadores. Un expediente que se ha cerrado sin acuerdo, y ahora los miembros del comité de negociación temen que la empresa presente un ERTE más duro que podría afectar sobre todo a los trabajadores del taller en hasta un 70% de su jornada. Los sindicatos han advertido que no van a ser sumisos con la empresa, que parece dispuesta a llevar a cabo los despidos en cuanto encuentre una ventana legal para poder hacerlo. El expediente de regulación de empleo que presentó la empresa MASA el pasado 10 de febrero se ha cerrado sin acuerdo. Se cerrará el expediente sin acuerdo, y lo que nos comunicó ayer la empresa es que van a retirar el ERTE. Pero ya nos ha dejado claro que en los próximos días presentará un ERTE. Con 300 trabajadores directos, la empresa lleva desde junio con un expediente de regulación de empleo del 40% de la jornada. Entonces alegaron que venía motivado por la pandemia, pero en esta última ocasión no ha sido así. Su estrategia o lo que ella viene diciendo es que ya esto no viene derivado del COVID, que es un tema estructural. Y nosotros venimos diciendo que no es posible que el 31 de diciembre ampliaríamos el ERTE hasta el 31 de enero, que es lo que amplió el Gobierno, y de repente el 10 de febrero nos presentes un ERTE en el cual no viene derivado del COVID. Los sindicatos critican que mientras se quieren aplicar ERTEs muy duros, se externaliza un trabajo que se podría realizar en la planta de MASA. Además, se podrían trabajar en la planta de MASA porque hay trabajadores altamente cualificados, y lo que no es posible es que una empresa que tiene salarios dignos y gente muy bien preparada saque los trabajos fuera. Han advertido que no van a dejar que haya salidas de trabajadores no amparadas por la ley. Estamos bajo un ERTE derivado del COVID y la ley no está muy claro que se pueda haber salidas de personas en este sentido. Una situación que, aseguran los sindicatos, puede acabar en los juzgados.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño, tras 4 meses de investigar los acontecimientos violentos ocurridos el pasado 31 de octubre en el centro de la capital, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra 8 acusados de participar en los hechos. Les imputa presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad en concurso, con 9 delitos de lesiones, daños y robo también con fuerza. El caso se elevará ahora a la Audiencia Provincial para su próximo enjuiciamiento. El fiscal solicita para los 8 acusados, de los que uno permanece en prisión provisional, entre 5 y 15 años de cárcel. En total suman 77 años y 6 meses de prisión. Para 4 de los acusados, el fiscal pide además multas que ascienden a un total de 22.680 euros. Y la Guardia Civil ha detenido en La Rioja 2 violentos atracadores que se encontraban en busca y captura. En diciembre de 2019 perpetraron un atraco muy violento en un comercio en Lodosa, en Navarra, armados, como ven, con un hacha, un cuchillo y una barra metálica. Tras amenazar y agredir al propietario del comercio, se hicieron con un botín de 1.540 euros efectivo y con un teléfono móvil valorado en 1.259 euros. Los detenidos son 2 jóvenes de 23 y 24 años, naturales de España y Portugal, que habían fijado su domicilio en las localidades riojanas de Ausejo y de Alcanadre. Ayer se presentaba a las asociaciones vecinales y colectivos de Logroño el anteproyecto para la reforma de la calle Murrieta, una zona donde, entre otras actuaciones y siempre por la mejora de la movilidad, se van a eliminar los semáforos y se van a mantener los pasos peatonales. Y luego en el de Plaza Diversidad hasta el Cubo. Hoy se ha presentado el anteproyecto de reforma de la calle Murrieta, una propuesta que pretende calmar el tráfico en esta vía principal, permitir la convivencia de los diferentes modos de movilidad o favorecer la movilidad activa. De forma que se pretende no modificar la capacidad de la vía, ya que en las zonas urbanas la capacidad de la vía no la da el número de carriles, sino la configuración de las intersecciones. Se mantendrán las incorporaciones de la glorieta Duques de Nájera con Carmen Medrano y la rotonda de las Palmeras como están. En los tramos intermedios se generarán carriles bici segregados unidireccionales y se eliminarán los semáforos y los giros a la izquierda. De esta forma se genera y se consigue un flujo más continuo y más calmado al evitar las aceleraciones que se producen para intentar conseguir llegar al siguiente semáforo en verde. Y también hemos conocido la segunda edición del certamen de cortometrajes La Rioja de Cine, con varias novedades destinadas a impulsar esta iniciativa que permite promocionar los atractivos turísticos, culturales y naturales de La Rioja a través de los rodajes de 10 cortos en algunas de las localizaciones de la región. Con nueva imagen y el objetivo de atraer la industria audiovisual a rodar en la comunidad, este certamen amplía este año su dotación económica en premios, crea una segunda categoría de participación e incluye un taller de guión que se va a impartir durante 3 días en Logroño, 5 personalidades del mundo del cine a los 10 finalistas, 5 por cada una de las 2 categorías. Habrá 2 categorías, una categoría general en la que se podrán presentar productos cinematográficos rodados en La Rioja, en cualquiera de sus localizaciones, y otra categoría especializada de cine turístico y enogastronómico, en la que se debe rodar un cortometraje donde quede reflejado ese atractivo que tiene nuestra comunidad. Y en los deportes les contamos que la Unión Deportiva Logroñés sigue preparando su vital duelo ante el Málaga con algunas dudas importantes. Dani, Pacheco y Celu siguen ejercitándose al margen del equipo. Se espera que ambos jugadores puedan llegar ante el Málaga, aunque está por ver si para jugar de inicio o para algunos minutos. Por su parte, Enrique Clemente ya se ha reincorporado y entrena con normalidad con el grupo. En la sesión de hoy, a puerta abierta para los medios durante media hora en las Gaunas, han estado ausentes Gorka Pérez y Jon Errasti, que siguen arrastrando problemas físicos. Y en básquet, el campus Promete caía en el día de ayer ante el IDK Euskotren en el partido aplazado del pasado día 3 de enero correspondiente a la jornada 19 del campeonato liguero. El equipo de César Aneas, con la permanencia ya en el bolsillo, no pudo sumar su 10ª victoria de la temporada. El equipo vasco, siempre por delante en el marcador, se impuso por 10 puntos de diferencia, 59-69 en el Palacio de los Deportes. Las riojanas tendrán que esperar al domingo 14 a partir de la 1:30
mediodía para conseguir una nueva victoria, esta vez ante el Cádiz Laseo. Bueno, pues a ver si llega esa 10ª victoria, que aunque tengamos que esperar, pues que llegue, ¿no? Que es lo importante, el objetivo final. Llegará seguro, o sea, aunque lo importante no sé si es la 10ª o la 11ª o la 12ª, lo importante es que mantengamos el objetivo de salvarnos, evidentemente. Muchas gracias, María, por este repaso a la información de hoy, jueves 11 de marzo, en el que estamos teniendo un punto de encuentro especial. Estamos celebrando... quizá no es la palabra celebrar, desgraciadamente, porque celebrar es algo de alegría. Normalmente estamos aquí conmemorando, hablando de un año de pandemia en La Rioja, en todo el mundo. Es cierto que tenemos que celebrar, si tenemos que celebrar algo, es que vamos a la baja en los casos, en la incidencia a 14 días, uno de esos indicadores que sanitariamente tienen mucha importancia para que las autoridades tomen decisiones de cierta normalidad para la vida de los ciudadanos, y pese a lo que se podía imaginar o sospechar hace unos días cuando se volvió a abrir la hostelería al público, han pasado ya, creo que son 12 días, bueno, pues no se ha notado ningún repunte, o sea, estamos ya en esa horquilla. Afortunadamente todo continúe en esa misma tendencia de los últimos días, porque a la hostelería se le ha demonizado de alguna manera como un foco de contagio de coronavirus. No sé si desde un punto de vista sanitario de la atención primaria, del punto de vista médico, tenéis alguna perspectiva en ese sentido, si ¿consideráis que un bar es un lugar en el que hay más riesgo de contagio o no, Rita? Bueno, yo creo que hay más riesgo siempre que te quites la mascarilla. Puedes hacer una celebración en un sitio particular, en un entorno familiar, pero si no mantienes las medidas y te quitas la mascarilla, comes, bebes, sin mantener las distancias, sin las medidas de seguridad, pues es lo mismo que si estuviera en un bar. Lo que pasa que en sitios privados es más difícil de controlar, y en el bar si se mantienen las medidas de seguridad, pues a lo mejor, como estamos viendo, se demuestra que podemos compatibilizar las dos cosas. Y a lo que has dicho de celebrar antes, yo creo que sí que podemos celebrar pues que tenemos más conocimiento de todo, o sea, que no estamos como antes con tanto miedo por falta de información. Ahora tenemos más conocimiento y la esperanza está en la vacuna, que en su momento, hace un año, pues eso era algo, ¿no? Nadie se podía imaginar que íbamos a tener vacunas en tan poco tiempo y para toda la población, pues esperemos que en unos meses. Entonces eso yo creo que sí es de celebrar. Me gusta el verbo celebrar, y lo que es que me gustaría que celebrásemos cosas mucho mejores y en mucha mayor cantidad, evidentemente, que esto. Pedro, desde el punto de vista sanitario, no sé también si este semáforo COVID que el gobierno sacó hace 2 semanas y que es sobre lo que se va a regir en el futuro a la hora de tomar decisiones de escalada y desescalada, es un acierto y da serenidad y seguridad y certeza a toda la sociedad en el conjunto, a los ciudadanos y a los empresarios. Bien, yo creo que sí, porque de este tipo de medidas, si se toman en base a criterios epidemiológicos, para combinarlos con la economía, para eso están los políticos. Nosotros, los sanitarios, siempre pensaremos en la perspectiva nuestra de la epidemiología. Yo creo que sí, o sea, hay un montón, porque habéis puesto un resumen francamente bueno y tal, pero luego son muchas más medidas las que vienen especificadas, vienen hasta el detalle, y entonces creo que están bien porque están basadas en criterios epidemiológicos, y siempre y cuando se utilicen esos criterios epidemiológicos para tomar las decisiones y no intereses políticos, yo creo que nos irá bien, será más fácil que la población lo entienda, a pesar de que, bueno, pues evidentemente llevamos un año, estamos todos un poco saturados, y bueno, es fácil, me gustaría decir, porque siempre lo digo, que yo no demonizo la hostelería, al contrario, lo que pasa es que nosotros nos sentimos a gusto, nos relajamos, y efectivamente, como decía Rita, pues
si te quitas la mascarilla, ya que me he quitado la mascarilla, estoy con la cervecita y muchos no se han enterado de que en la terraza a lo mejor no se puede fumar, o no se han querido enterar, pues entonces estamos bajando la guardia nosotros. Y es responsabilidad ahora nuestra como ciudadanos el cumplir con esas medidas. Jorge, la mayor garantía del empleo y de la economía es precisamente el cumplimiento de las normas sanitarias, me imagino. Es algo que me imagino desde un sindicato como Comisiones Obreras estaréis muy pendientes y que preocupa lo suficiente. Yo creo que hemos defendido desde el primer momento en que esto no era una decisión entre salud y economía, sino que esto se trataba de salvar vidas, de salvar la salud de las personas, porque sin salud no íbamos a recuperar la economía. Yo creo que no hemos aprendido tampoco de algunos intentos demasiado tempranos de intentar recuperar la economía abriendo espacios cuando todavía teníamos dudas e incertidumbres, y lo hemos pagado caro. No hemos aprendido, empezamos a hablar de salvar la Navidad, tuvimos una tercera ola y algunas, desde algunos ámbitos se hablaba otra vez de intentar salvar la Semana Santa. Yo creo que afortunadamente la mayoría de los políticos están coincidiendo, o lo hemos visto estos días, de que hay cosas que debemos esperar. Otra cosa es que desde la política, con mayúsculas, hay que atender a todos esos sectores y colectivos que lo están pasando francamente mal, es decir, no pueden quedar sin respuesta. Desde el ámbito del diálogo social se dio respuesta fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras afectados por los expedientes de regulación de empleo, una herramienta nueva que articulamos para que no hubiera una pérdida inmediata de ese empleo, pero es verdad que hay cuestiones que se tenían que haber hecho al menos de otra manera. También yo creo desde una perspectiva que en los 3-4 primeros meses pensábamos que en el verano, y esto con perspectiva se puede decir, estaba resuelto, por lo tanto las medidas no se articularon a medio y largo plazo, luego volvimos a caer y volvimos a pensar que en Navidades lo íbamos a resolver, y por lo tanto hemos perdido mucho tiempo en el camino, y las propuestas debían haber sido, oye, si cerramos las empresas que tengan que cerrar sí o sí, pues actividad, hay que mantenerlas, hay que, digamos, hibernarlas para cuando se puedan volver a reactivar, porque cada empresa que pierdes es muy complicado volver a levantarla, y sobre todo aquellas que tienen un volumen de empleo. No es lo mismo pues una pequeña empresita de 1 o 2 personas que son autónomos, que se puede invernar y volver a arrancar, pero cuando perdemos empleo o perdemos empresas de 10, 15, 20 o 30 trabajadores, es muy difícil volver a arrancar con ese tejido industrial. Volveremos a hablar de economía y de la derivada en el empleo de esta pandemia en la segunda parte de nuestro especial punto de encuentro de hoy, un año del comienzo de la pandemia en La Rioja. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Estamos a 3 días de que se cumpla un año desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el estado de alarma. Una situación que en un principio iba a durar 15 días y al final pues todos conocemos qué ha ocurrido después, que seguimos en ese estado. Han pasado tantas y tantas cosas a lo largo de estos 12 meses que nos hemos olvidado de todo lo que ocurría en ese primer mes de marzo de 2020. Por eso queremos recordar a través de este vídeo qué es lo que acontecía entonces. A horas de que se decretara el estado de alarma, el ambiente en la calle ya adelantaba lo que estaba a punto de ocurrir. Muchísimo miedo, al final pues meternos en casa y fatal. El no saber qué va a pasar, o sea, ¿por dónde va a salir todo eso? La gente un poco agolondrinada. Teníamos miedo y se tiene. Miedo sí, pienso que todo el mundo siente miedo, ¿no? Y a las 9 de la noche del sábado 14 de marzo, España se paralizó ante este mensaje. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase,
que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Desde ese momento, prohibido salir de casa a no ser que fuera por causa mayor. En los primeros días, los supermercados reflejaban el miedo y la incertidumbre con sus estanterías vacías. A los supermercados es lo primero que se vacía, la gente acapara. Se veía mucha gente llevando el papel y todo eso por la calle. Alguna vez a lo primero sí, en el campo sí. Teníamos que esperar con el carro allá, cuando nos decía el policía entrar y salir. Mientras la UME llevaba a cabo las labores de desinfección, era muy complicado conseguir una mascarilla o incluso un termómetro. Había escasez. Pero lo que pasa es que eran carísimos, entonces. Me acuerdo que compré 5, me valieron como 30 euros. Nos costaba mucho, una mascarilla nos costaba casi 2-3 euros. En el segundo día del estado de alarma, 4 personas habían fallecido y 312 estaban contagiadas en La Rioja. El virus nos alejaba de nuestros seres queridos y cualquier muestra de cariño, por pequeña que fuera, era un tesoro. Hola, ya le he dejado ahí el bizcocho. Y un día, a las 8 de la tarde, el silencio se rompió. Me salía yo por el balcón y aplaudía. Era bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Era una forma de expresar que conocíamos la labor que estaban haciendo. Lo que pasa es que me daba mucha rabia luego que salieran diciendo que había esta fiesta y había la otra y todo. Y a los aplausos se unieron los arcoíris con su mensaje en el que nos decían que todo saldrá bien. Nuestra casa se convirtió en oficina, gimnasio o pista de baile y durante esos meses nunca faltó el sentido del humor en las redes sociales. Han pasado 12 meses, 365 días en los que las 3 olas y los constantes confinamientos nos han hecho pensar que todo ello lo vivimos hace mucho tiempo, incluso que fue un mal sueño, pero no, todo ello ocurrió y aunque duela no lo debemos olvidar, ni mucho menos olvidarles. Lo que ha dado de sí un año para recordar imágenes que no es que se nos hubieran olvidado, pero es que han sido tantas y tantas las que hemos vivido a lo largo de estos 12 meses que unas al final quedan solapadas por otras. Pero María, vamos a recordar cosas buenas que se han hecho a lo largo de estos 12 meses. Un trabajo muy importante. Sin lugar a dudas, en esas primeras semanas del virus, la UME jugó un papel fundamental. La Unidad Militar de Emergencias desplegaba toda su intendencia por todo el país, ayudando a desinfectar calles, vías públicas, lugares concurridos. Un papel fundamental en proteger a la ciudadanía que ha llevado al Gobierno de España a conceder la Medalla al Mérito de Protección Civil del año 2020 aquí en La Rioja al capitán de infantería Marcos García. Estas medallas distinguen a personas o organizaciones que durante el año pasado destacaron por sus actuaciones excepcionales en la protección de las personas y por unos servicios al ciudadano que contribuyeron de forma especial a su seguridad y a mejorar su calidad de vida. Capitán de Infantería Marcos García, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo recibe usted esta medalla? Enhorabuena. Pues con mucho agradecimiento e ilusión, la verdad. Era un reconocimiento que no me esperaba y es bienvenido, por supuesto. Bueno, con un virus tan desconocido como era fundamentalmente el coronavirus, tan desconocido y tan invisible, ¿cómo se organiza el ejército para combatirlo? Bueno, la Unidad Militar de Emergencias es una unidad de respuesta rápida y tiene una capacidad, una estructura diseñada para intervenir en un periodo corto de tiempo. Además, hay una unidad especializada en este tipo de emergencias, que es el GIEDMA, que se encuentra en Madrid, y nosotros, el resto de batallones, tiene una instrucción básica. Entonces, para recibir el primer golpe del virus, nosotros empezamos a actuar en base a esa infraestructura y a través de las directrices que nos iba dando el GIEDMA, íbamos desarrollando los procedimientos. Entonces, bueno, fue con la base que teníamos, más la instrucción que nos daban y las directrices, fuimos rápidamente pues haciéndonos cargo de la emergencia. Fueron imágenes, desde luego, para no olvidar que las estamos viendo. Un trabajo el de la UME, por lo tanto, y el suyo propio, capitán, que no solo ha sido reconocido por la delegación del Gobierno en La Rioja, sino que también ha sido reconocido por distintos centros de personas mayores, el Gobierno de La Rioja y diputados también en el Parlamento riojano. Usted recoge ahora todos estos reconocimientos, pero personalmente, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo vivió esa misión de las residencias, de proteger a nuestros mayores? Pues con mucha intensidad, ¿no? Al final
los militares nos preparamos para unas intervenciones que normalmente se dan fuera de nuestra patria, ¿no? Y esto nos golpeó en el corazón de nuestro país y afectó directamente a nuestras familias, por lo cual se vivió con muchísima intensidad. Nuestros padres, seres queridos, abuelos, no podían llevar una vida normal, igual que en una zona de conflicto, ¿no? Y bueno, para mí ha sido una guerra silenciosa y yo creo que ha sido una guerra y sigue siendo una guerra. Al final hay un enemigo que evoluciona y nosotros tenemos que combatirlo desarrollando técnicas, procedimientos, evolucionando constantemente. Se puede ver ahora con las vacunas. Hay una vacuna base, pero poco a poco tiene que ir evolucionando y seguro que las vacunas que hay ahora, de las que nos pondrán en 2 o 3 años, no tendrán nada que ver, ¿no? Entonces, es una situación dramática y ha sido una situación dramática, creo yo. El fallecimiento del jefe del GAR de la Guardia Civil, el teniente coronel Jesús Galloso, nos demostró que el virus iba en serio. Nadie podía esperar esa pérdida. ¿Les hizo sentir en algún momento miedo? Miedo creo que siempre todo el mundo lo tiene, ¿no? Lo que hay que saber es controlarlo y evidentemente sí. El teniente coronel Galloso era una persona excepcional, un guerrero. Físicamente era un portento y bueno, y se lo llevó. Por lo cual nunca hay que bajar la guardia y hay que estar atentos y tomar nuestras medidas de autoprotección y protegernos para poder proteger. Y sí, para mí, al menos personalmente, el fallecimiento del teniente coronel me pareció algo muy dramático y me afectó. Sí, efectivamente. Bueno, mañana el Gobierno de España reconoce la generosidad, responsabilidad y compromiso también junto con usted del joven logroñés Pablo Alcaide López, quien demostró a toda la sociedad que no toda la juventud es igual. El Gobierno de España también concede esta medalla al mérito de protección civil a este joven. Todo un honor, me imagino, poder recibirla, no compartirla, pero sí recibir una igual que la de él, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad, creo que el ejemplo de Pablo debe servirnos tanto a mayores como a jóvenes de cómo debe ser un ciudadano ejemplar en un país como es España, ¿no? Por supuesto, es un ejemplo que debemos mirarnos todos en su comportamiento, porque con una acción tan sencilla como esa, pues creo que transmite mucho. Pues capitán de Infantería Marcos García, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo realizado y enhorabuena por esa medalla mañana cuando la recoja. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Palabras profundas de sentimiento y bueno, pues que todo marca, ¿no? Yo me he quedado, entre otras muchas cuestiones de las que ha hablado el capitán de Infantería, Marcos García, me he quedado con una, cuando le has preguntado sobre el miedo, que yo creo que no sé si lo voy a traer a la mesa, no sé si en algún momento sentís de que la ciudadanía perdió el miedo al coronavirus en algún momento de este año y si eso posiblemente ha podido frenar la evolución de la pandemia. Yo creo que no, que la población no ha perdido el miedo. Es más, yo creo que de la primera ola a la segunda ola la población en general tenía más miedo. Fue como que parece que esto vamos a poder con ello y cuando rebrotó yo creo que ahí tenían más miedo y como ha dicho él, que lo ha expresado muy bien, el miedo está ahí, existe, hay que saber gestionarlo. Es decir, porque entre los sanitarios pues lógicamente había miedo, pero claro, eso no te tiene que impedir seguir cumpliendo tus obligaciones, entonces es gestionarlo. Vamos a continuar en nuestra ronda por La Rioja. Vamos a recordar que Haro celebró el pasado 9 de marzo un homenaje a las víctimas de la COVID-19 y a todas las personas que han luchado contra la pandemia. La localidad riojana fue la primera en ser confinada del país. Unos momentos muy duros que todavía permanecen en la retina de los jarreros. Días de aquella incertidumbre, primeros de marzo, que lograron vencer gracias al espíritu solidario que mostraron todos juntos contra ese enemigo invisible que nos cambió la vida.
bastante miedo al principio, no nos acercábamos, creo que además esta era una de las zonas donde al principio estaban localizados los contagios. Pues muy mal, de una forma muy desagradable, porque no teníamos ninguna culpa la gente de Haro ni los establecimientos de Haro, porque fue un contagio que vino de Vitoria, no era de aquí. Pues hombre, con mucha tensión, porque claro, fuimos los primeros que abrimos los telediarios con esta situación. Nadie salió en defensa nuestra, hablaron muy mal de Haro, de que estábamos todos cerrados, que no se podía venir, y mal, lo recuerdo con mucha angustia. Así se vivieron en Haro los primeros días de lo que iba a ser un año muy diferente, un año que iba a cambiar la vida de todos. Haro no solo fue la primera localidad confinada, también fue una de las primeras en la que aparecieron brotes de la COVID-19. Eso hizo que las autoridades aconsejaran cerrar algunas calles en Haro y Casa la Reina. Había un total de 39 personas afectadas tras asistir a un funeral en Vitoria. Unos recuerdos muy duros de una situación que realmente vino como un tsunami. Estaba en China, estaba en Italia, no terminaba de llegar a La Rioja y de repente lo hizo a nuestro municipio con tanta fuerza y de una manera tan bestia que la verdad que fueron unos momentos muy duros. Recuerdo que bajamos a Logroño, a delegación de gobierno, a una reunión para ver cómo afrontábamos esta pandemia y la verdad es que nadie tenía ni idea por dónde venía. Yo recuerdo de una manera más dura el 6 de marzo, me llaman a mi teléfono personal y me dicen: oye Laura, que van a cerrar el centro de salud. Y de repente me llaman que efectivamente la consejera de salud está subiendo a Haro, que en media hora está en el despacho, y es cuando ya me notifica pues que hay 25 casos en Haro activos, pero que por contenerlo todo se iba a cerrar. Aquí se oyeron por primera vez palabras que ahora nos son muy familiares, como confinamiento o EPIs. Las residencias de mayores han sido especialmente afectadas por la COVID-19. En Haro, esta residencia, la de Los Jazmines, fue especialmente golpeada por el virus. En Haro tenemos 2 residencias, una permaneció libre de COVID y en otra desgraciadamente se metió. En el momento que se meten las residencias todos sabemos lo que pasa. Pero ese enemigo desconocido al que nadie sabía cómo combatir sacó lo mejor de los jarreros, un espíritu de solidaridad que se extendió por todos los rincones del municipio. Nosotros estábamos trabajando tranquilamente, haciendo nuestras rutinas, cuando nos empezó a llegar pues, la solicitud de colegios, de administraciones, de apoyo, porque se cerraban colegios, había que mandar deberes, se cerraban las instituciones, había que apoyarles a repartir. Mi familia, lo que es mi familia, estuvimos repartiendo alimentos, los llevamos a casa en domicilios con furgonetas a gente que tenía el COVID, y por otra parte también estaba Cruz Roja trabajando y por otra parte también estábamos nosotros trabajando. Nosotros lo que hicimos de primero, cuando estuvimos repartiendo, nos pusimos unos buzos blancos, unos guantes, mascarilla, mucho gel y sobre todo los alimentos que llevamos, llevamos agua rebajada con alcohol. Aquel 9 de marzo no se olvidará en Haro, ni tampoco todo lo que ha venido después. Ha sido un año muy duro, muy largo. Será un año bisiesto, solo tenía un día más, pero ha sido un día que no se acaba nunca. Muy duro, muy duro, muy duro. Venía la primera ola, no sabéis a dónde la segunda ciertamente llegó. Hemos tenido que subir la tercera ola y ahora nos están hablando de la cuarta. Esperemos que seamos conscientes y que no tenga que volver a pasar. Un año después, la situación ha cambiado de manera radical. Seguimos, por supuesto, con la mascarilla. Hemos tenido que aprender a vivir con esta situación, pero yo creo que ahora ha demostrado ser un ejemplo de que como sociedad se sale hacia adelante. La gente se dio cuenta, el tiempo nos ha dado la razón, de que no fue la niña gitana, entre comillas, que trajo el virus Haro, porque le pudo pasar a cualquiera. Bueno, yo creo que ahora a lo mejor empieza a notarse un poquito más el aspecto psicológico en las personas, ¿no? Y un poco las cosas que nos van a quedar de todo esto. Pues con angustia también, porque es un año muy largo, que no se ve el final. A ver, yo creo que estamos un poco encrispados, un poco enfadados por la situación, ¿no? Pero yo creo que sí que estamos más animados y cuando nos dejan salir, salimos, ¿eh? Eso está. Aunque hay mucho miedo, pero la gente tiene ganas de salir.
there's still time. I've been waiting all my life for someone like you. Don't let go. Pues da gusto comprobar que sin perder el respeto a la enfermedad y ni perderle el miedo, como decía antes la médico de atención primaria Rita de Pablo, que nos acompaña en nuestro estudio, al mismo tiempo también se ve más optimismo en las personas, como que vamos a salir de esta. Lo único que sí que me gustaría preguntarle una cuestión que ahora sí que preocupa, porque está en las conversaciones de muchos ciudadanos. En atención primaria, precisamente, el tema de la atención, el tema de las consultas, esa atención telefónica que se está produciendo, que es una cuestión que se ha producido a lo largo de este año. No sé si ha llegado para quedarse, no sé si es una atención médica suficiente. ¿Qué nos puede decir usted como profesional de ello sobre este asunto que realmente preocupa mucho a la ciudadanía? Esto fue un cambio que se tuvo que hacer, como ha explicado la alcaldesa de Haro, se tuvo que hacer sí o sí, porque no podíamos seguir atendiendo a la población en los centros de salud y en cualquier centro de salud, la gente lo sabe, las colas que se preparan esperando para entrar al médico, o sea, eso era inviable. Entonces la medida que se tomó fue cerrar, entre comillas, los centros de salud, y la forma de trabajar en todos los centros, yo hablo como coordinadora del Centro de Salud de la Guindalera, aquí en Logroño, es un primer cribado de todas las pacientes que han solicitado cita por teléfono. Y luego tú quedas con los pacientes que consideras que eres incapaz de atenderlo por teléfono, por las circunstancias que sean. Yo siempre pongo el ejemplo del abdomen, la típica llamada de me duele la tripa. Bueno, pues eso es muy complicado atender por teléfono. Necesitas explorar al paciente. Entonces se queda con el paciente de manera gradual, pues cada 20 minutos quedamos con un paciente y lo atendemos en las consultas. Entonces, nunca está el centro cerrado, el paciente viene, lo que pasa que siempre ha habido una llamada previa, un cribado previo, y entonces ya puede pasar, porque ya viene tras una primera valoración, bien por el médico o bien por la enfermera. Entonces, el centro de salud no está cerrado, seguimos atendiendo a los pacientes, pero todos estos cambios en la población pues cuesta integrarlos, admitirlos. Porque es verdad que los pacientes van al centro de salud por muchas cosas. Entonces, pues de primeras no gusta, pero es algo que no a lo mejor en los mismos tantos por cientos, pero sí que se va a mantener en la atención primaria, porque no se va a poder hacer de otra manera. Y desde luego, todo el tiempo, este año de la pandemia, en atención primaria, hemos visto, de una manera u otra, hemos atendido muchos más pacientes. O sea, nuestra agenda del día era mayor que en cualquier otro momento, yo desde que trabajo de médico de atención primaria. Creo que es importante era importante conocer la opinión de un médico, de un profesional al respecto de esto, porque sí que ese run, ese comentario está muy generalizado en la calle, de que se ha perdido calidad en la prestación sanitaria de atención primaria y que un profesional que está al pie del cañón en el día a día, en esa tarea de atender la salud primaria de todos los ciudadanos, está bien que se sepa de su propia experiencia que no está siendo así, que está todo va correcto. Vamos a continuar en nuestra ruta por la comunidad. Ahora nos quedamos en Logroño. Nuestra compañera Lourdes Díaz está en un punto de la calle Laurel. Vamos a abordar otro ámbito de la crisis sanitaria, el económico. Lourdes. Pues sí, Óscar, estamos aquí en la calle. Hola, buenas noches, Óscar. Estamos aquí en el centro de la calle Laurel. Me encuentro con el presidente de la Asociación de Hosteleros de esta zona, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, se cumplimos un año de esta pandemia, un año que nos ha cambiado la vida, y a vosotros, ¿cómo os la ha cambiado? Bueno, yo creo que a todo el mundo le ha cambiado la pandemia, nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Pero aparte de lo sanitario, económicamente, pues para en general la sociedad muy mal, pero para nosotros esto está siendo un lastre económico
que difícilmente vamos a poder superar en muchísimo tiempo, ¿no? De hecho, pues mucha gente ya ha bajado la persiana, ya no la van a volver a abrir, y esperemos que esto se acabe pronto y que todos estos esfuerzos que estamos haciendo ahora con tantas restricciones sirvan para que se acabe cuanto antes esta maldita pandemia, permíteme que lo diga así, y podamos empezar a reiniciar la actividad económica poquito a poco los que vayamos quedando. Bueno, después de ese cierre al que nos vimos sometidos, se cerró toda la actividad esencial, volvisteis a abrir y ese primer fin de semana parece que era un respiro, ¿no? Que mucha gente tenía ganas de salir y disfrutar de esta calle Laurel, pero no ha sido así. El siguiente fin de semana no fue igual. No, evidentemente la gente, después de estar un mes sin poder ir a ningún sitio, pues en cuanto se abrieron las puertas la gente vino un poco en manada, ¿no? Sí que es cierto que bueno, pues como teníamos restricciones de aforos, había mucha más gente en la calle que en los bares, con lo cual pues era un poco incongruente, ¿no? Que estuviésemos los bares abiertos pero que no podíamos dejar entrar a la gente, con lo cual hubo un poco de amontonamiento. Pero efectivamente, como tú decías, fue el primer fin de semana, que hubo el viernes y el sábado un poco, pero ya después nada, estáis viendo vosotros la calle, que no hay apenas gente. Este pasado fin de semana hemos trabajado a un 30% del anterior, que ese anterior fue un 30% de lo que se trabajaba habitualmente, con lo cual estamos trabajando bajo mínimos. Muchos establecimientos no abren porque no les cuesta menos dinero cerrados que abiertos, pero otros nos hemos aventurado porque no hay que dejar que se muera la calle y que esté abierta, y por lo menos, bueno, pues una luz de esperanza para todos. Bueno, el Gobierno anunciaba ayer esa bajada de ese semáforo, de nivel 4 pasamos al 3, aquí dentro se puede estar al 50% de aforo. No sé si para vosotros supone un cierto alivio de cara a este fin de semana, ya mañana viernes. Bueno, el lunes es cuando entra en vigor el 50%, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos esperándolo con ilusión, porque nos va a permitir, evidentemente, pues un poquito más de recepción dentro de los locales a los clientes, pero es insuficiente. Es decir, hay mucho temor, a pesar de hacer bien las cosas, pero hay mucho temor y la gente, pues bueno, después de lo que ocurrió el primer fin de semana, creo que eso fue negativo, porque lo estamos viviendo después. Pero bueno, todo se da por bienvenidos y con estas restricciones acabamos ya de una vez y nos ponemos, digamos, en un nivel que sea aceptable para que volvamos poquito a poco a la normalidad. Bueno, habéis lanzado esa campaña también, Laurea Seguro, para recordar a la gente que hay que cumplir todas las normas de seguridad y, como dice Fernando, queremos salir de esta situación en la que nos encontramos y poder disfrutar al menos de un verano con cierta normalidad, ¿no? Pues sí, mira, el otro día haciendo una reflexión con los compañeros, pues hablábamos de esto, ¿no? De que a ver si es posible, por lo menos como el verano pasado, que había pues un desconocimiento, pensamos que se habían acabado las cosas, había restricciones, pero no como ahora, ¿no? Entonces vamos a ver si todo esto que estamos padeciendo ahora nos lleva a que el verano pueda ser ya pues más normal de lo que está siendo los últimos meses, y eso nos permita que nuestros negocios, por lo menos, aunque sea como decimos nosotros en nuestro idioma, cambiar dinero, pero que no nos cueste, ¿no? Y poco a poco, pues a ver si ya llegan las vacunas de una vez, se van poniendo, y entre los que ya han pasado el COVID, que de alguna forma parece que están inmunes, más las vacunas, más el buen tiempo, pues entre todo esto sume para que podamos volver cuanto antes a cierta normalidad que va a costar recuperar económicamente bastante tiempo. Bueno, pues esperemos que pronto vuelva esa normalidad ansiada. Me comentabas además que la mayoría de la gente es responsable, ¿no? Que ese no es el problema aquí. No, la verdad que yo creo que el 90% de las personas de la sociedad en general son los que cumplen, pero ese quizá 10%, por decir un porcentaje así pequeño, pues es el que sobresale ante el resto, ¿no? Nosotros estamos viendo que aquí, que incluso los hosteleros, pues yo creo que cumplimos la gran mayoría. Es noticia que hay algún establecimiento por ahí, pero en 400 denuncias que se han puesto la semana pasada, solamente, digo entre comillas, solamente dos establecimientos de hostelería no han cumplido, ¿no? Entonces creo que el porcentaje pues es muy pequeñito, y eso quiere decir por la buena labor que están haciendo los hosteleros, que somos los más perjudicados con estar cerrados, y lo que queremos es abrir cuanto antes, ¿no? Un agradecimiento a la gente en general, porque se está comportando de una manera excepcional, yo creo que en todos los sectores, ¿no? Pero en la hostelería, que siempre parece que es un poco ocio, ¿no? Que no es tan obligatorio como otros o no es tan necesario, estamos satisfechos del comportamiento de la gente en general. Bueno, pues estas son las palabras de Fernando Elías, presidente de la Asociación de Hosteleros de la zona de La Laurel, y como decimos, esperemos que pronto podamos disfrutar de estos maravillosos pinchos en esta calle tan típica de Logroño. Muchas gracias, Lourdes, por esta conexión con la calle Laurel. Preocupación, lógicamente, en el sector hostelero, pues una pequeña parte de la economía
riojana, una gran parte, pero una parte de esa economía riojana que no sé en qué medida se puede ver afectada todavía en el futuro, que tiene evidentemente una repercusión en el empleo. Jorge, como responsable del sindicato Comisiones Obreras en nuestra comunidad, ¿con qué perspectiva miráis al año 2021 en el ámbito laboral? Si esto no acaba, esperemos que las vacunas sean efectivas y evidentemente todo vaya mejor, pero será difícil evitar que haya algunos coletazos inevitables en materia de desempleo. Sí, eso es evidente. Es decir, la situación en este 2021 pues va a ser de una recuperación lenta, va a depender fundamentalmente de la vacunación, de los ritmos de vacunación y al número de personas que llegue la inmunización, y por lo tanto vamos a tener que ir adaptándonos en los distintos sectores. Yo creo que aquí es verdad que sobre todo en La Rioja parece que ponemos el foco en la hostelería supone una parte de nuestra actividad, más que una parte de nuestra actividad, forma parte de nuestras vidas, y yo creo que por eso lo estamos sufriendo más. Pero hay otra parte de la economía que también está sufriendo mucho y que tiene un volumen mucho mayor de empleo y que también tenemos que cuidar. Y tampoco tenemos que perder la perspectiva de esa otra parte de sectores económicos que se han demostrado esenciales y que necesitamos recuperar. Muchos de ellos, como hemos visto, se han reinventado, y otros nichos de trabajo que tenemos que explotar. Hay actividades que no han parado ni siquiera en el estado de alarma y que han mantenido su actividad en todo momento, y entonces es el momento, bueno, pues de pensar qué queremos producir, qué bienes y servicios debemos producir no solo en La Rioja, sino en España y a nivel europeo, y no encontrarnos con situaciones de carencias muy importantes, porque es verdad que la verdadera economía, la que es la productiva, son todos los sectores industriales, y luego a su alrededor están todos los bienes y servicios, incluidos los servicios de turismo y la hostelería, que difícilmente va a poder recuperarse en los niveles que nos gustaría, mientras pues sigan los cierres y los problemas que tenemos en el conjunto del Estado. Pero yo creo que vamos a tener que ir articulando las herramientas suficientes para mantener el empleo y sobre todo ayudar a aquellas empresas que sean viables en un futuro, porque es verdad que haber empresas que ya de antes tenían situaciones muy complicadas por el esquema de negocio que tenían y que seguramente no podrán soportar esta situación de crisis. Brevemente, porque nos vamos a ir a Santo Domingo en unos segundos, justo después de que te pronuncies sobre si está habiendo el suficiente entendimiento entre sindicatos y patronal. Normalmente siempre hay sus momentos de tensión, lógicamente, en una relación entre ambas partes, pero en este caso está habiendo un entendimiento suficiente, que considero que es necesario, lógicamente, en las circunstancias en las que estamos. El entendimiento, yo creo que además hemos dado muestras de todo ello. En la peor parte de la pandemia, los únicos acuerdos políticos que se han alcanzado en este país ha sido entre gobierno, sindicatos y patronal. Es cierto que ahora, en el momento en que empezamos a ver el final del túnel, donde se empieza a hablar de una recuperación, ahora empezamos a tener más tensiones tanto con el gobierno como con la patronal, porque esa agenda social que teníamos comprometida y esas necesidades que hemos visto en la pandemia, pues está habiendo tensiones para abordarlas. Bien, pues nos vamos ahora a Santo Domingo, donde está el recuerdo del principio de la pandemia que dejó una huella imborrable. Allí los vecinos recuerdan aquellos primeros momentos con mucha nostalgia y nos cuentan cómo despertaban cada día con el miedo de conocer más datos de fallecidos. Pues fatal. Es que a mí en el mes de marzo se me murieron 3 personas. Bueno, con mi suegra 4. Bastante duros, sí, bastante duros. Pues muy mal, porque era un agobio. Todos los días había muertos, todos los días había muchos infectados. Además, este pueblo fue una bomba. En la localidad calciatense, el COVID llegó pisando fuerte. Fue una cosa bastante complicada.
Fue muy desagradable, muy triste, lo recuerdo. Muchos vecinos vieron cómo sus amigos, seres queridos y familiares perdían la vida en unas semanas en las que el pueblo no tuvo descanso. Pues un chico que sí, tenía una complicación de pulmón, pero que se murió en 2 días y ha sido con gente joven también, ¿sabes? Levantarte todos los días por la mañana y decir otros no sé cuántos infectados, otros 2 que se han muerto y todos los días así. Lo peor es que al ser un sitio pequeño, pues entonces cuando te enteras de una muerte no es lo mismo que cuando lo ves en un periódico. Es que le pones cara, tiene nombre y claro, te afecta mucho más. Oye, entonces decíamos, a ver, hoy quién se ha muerto. Bajabas a la calle una esquela, 2 esquelas y te quedabas alucinando. Fue horrible. Reaccionaron como mejor pudieron. Durante semanas, durante meses, los habitantes de Santo Domingo se confinaron en casa, incluso voluntariamente, y por las calles solo se escuchaba la pesadez del silencio. O sea, fue fatal, todo cerrado, además confinados, que salíamos lo justo y necesario. Y pensar en los demás, porque aquí en Santo Domingo, bueno, pues somos 7 contados. Hasta las 8 de la tarde, cuando los aplausos y las campanadas de la catedral homenajeaban tanto a las víctimas como a los héroes que las salvaban. Sí, o sea, hubo de todo, incluso ahí en los jardines hay como una placa de recuerdo a todas las personas que se fueron. Poco a poco los casos fueron bajando y pudieron volver a esa nueva normalidad. Como José María, que tras meses ingresado en el Hospital San Pedro y en el Provincial posteriormente, se convirtió en el primer estubado de La Rioja. Y luego pues salía, me iba con la silla de ruedas y después en llano y después la dejaba y andaba yo solo y así me recuperaba. Me encuentro muy bien. Ahora el pueblo tiene una conciencia distinta. Yo creo que eso es lo que nos ha concienciado ahora para estas segundas cosas que nos ha pasado, pues aquí ya estamos un poquito más concienciados. Sin dejar de recordar a quienes se quedaron por el camino. La residencia hospital del Santo en Santo Domingo de la Calzada es una de las que más sufrió los efectos de la pandemia, una situación que supieron sobrellevar y que actualmente viven con más tranquilidad tras la llegada de la vacuna y con el logro al fin de las esperadas visitas y salidas. Tenemos un recuerdo a veces sorprendente, porque no, si digo la frase es no nos enteramos, pues esto es lo que sucedió, porque un día vinimos por la mañana y estaba el COVID, y estaba el COVID pues en más del 80% de residentes y más del 26% de profesionales. No se les olvida esa fecha. Mi hermana murió, pues eso, me dijeron, ya andaba en silla de ruedas, y que descomposición, que esto, que el otro, y la ingresó, estuvo en la cama, estaba con esta señora, y yo digo, voy a ver a mi hermana, y me dice, no, que está dormida. Y bueno, digo, después por la tarde, voy a entrar a ver a mi hermana, dice, déjala un poquito, que ve que se ha dormido. Y al día siguiente, por la noche o al amanecer, se murió. De allí no salieron en meses. Si te digo que no lo sé, ya ni me acuerdo. Desde entonces han pasado 12 meses que hoy parecen 1000. Hace un año que la COVID-19 llegó a nuestras vidas. Hoy visitamos una de las residencias de mayores que peores datos registró en la comunidad de La Rioja durante la primera oleada. Aquí nos van a contar cómo lo superaron, cómo lo llevan ahora que ha llegado la vacuna y qué ha supuesto esto para ellos. Sin la UME, pues verdaderamente no hubiéramos salido como salimos, y de la manera, entre comillas, con éxito, aunque hubo 5 fallecidos, pero es verdad que el resto conseguimos que se recuperaran. La UME nos enseñó a sectorizar, nos enseñó cómo trabajar en esta situación, porque carecíamos de esos conocimientos. El pinchazo que recibieron hace apenas un mes llegó como algo más que una vacuna. Fue esperanza, tranquilidad. Porque me han puesto la segunda vacuna y además era de la alemana, de la mejor. Dicen, la vida. Para mí la vida. Como una locura para ellos el que les hayan vacunado, pues para ellos ha sido maravilloso, porque estaban deseando que les vacunaran, porque para ellos el estar vacunados ya es el estar salvados, ¿no? Y es que el nivel de sacrificio de las residencias ha sido muy alto. Y de un día para otro cerraron la residencia a las visitas, y explicarles eso a los familiares, porque aquí había muchas familias, venían todos los días, les sacaban por fuera, tal.
Entonces, explicarles eso a los residentes que tienen la mayoría demencia, pues era muy complicado. El aislamiento provocó consecuencias a nivel emocional, psicológico y físico. Las piernas me las han arreglado y estamos esperando para que me lleven mis sobrinos a Vitoria cuando se pueda ir, que hay una clínica muy buena, a ver si puedo recuperar algo. ¿Ha perdido vista? Muchísima, no los veo ni la cara ni eso. Por lo que ahora las visitas y salidas son una bendición. Procurando en la medida posible que sean que los familiares no entren en contacto con los residentes. Nosotros lo hacemos desde el exterior, desde el jardín, y ellos están adentro cuando son visitas, pero también dejan que ya haya salidas, con lo cual se recogen las salidas, las horas, y preparamos a los mayores para que se vayan con sus familiares una hora. Reflejo de ello son las sonrisas de Sagrario y Mari Carmen, y es que la vida sigue. Bueno, pues está claro que las vacunas han servido de algo, y las residencias fueron el primer lugar en el que se inocularon ahí a los residentes. Pedro, yo no sé si desde el Colegio de Enfermería reclamáis mayor participación en este proceso de vacunación de la población, o si podéis tener más peso en el mismo. Sí, nosotros, mira, hubo un momento crítico en que yo creo que alguien no aconsejó bien a la presidenta, y el Día de Reyes tuvo unas palabras poco afortunadas diciendo que faltaban manos, y que, bueno, poco menos que decía que es que porque tenían que darnos descanso a los sanitarios, que estábamos muy fatigados. Tendríais que ver la avalancha de gente al colegio, salimos inmediatamente, etc. Entonces, el problema es el Día de Reyes, era miércoles o jueves, no recuerdo, estaban puestas solamente un 11% de las vacunas disponibles. Bueno, automáticamente alguien dio la orden de que a vacunar todos como locos. Nosotros habíamos sugerido muchas cosas, entre ellas que pidiesen voluntarios, que los iban a encontrar, que somos 2030 enfermeras en La Rioja, y tenemos manos suficientes para vacunar, incluso qué más quisiéramos que tener vacunaciones masivas si hubiese dosis, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando se lo dejaron a los profesionales, a los técnicos, en este caso a la directora de enfermería de atención primaria, pidieron voluntarios y estuvieron todo el fin de semana vacunando mañana y tarde, con lo cual en un fin de semana pasamos del 11 al 58%. A partir de ahí no hay más dosis, no se puede hacer más, porque es que no hay vacunas suficientes. Y antes que hablabas tú de celebrar, sí, hoy es un día en el que podemos celebrar una vacuna más, y que además nos ayudará a ir más rápido porque es de una sola dosis, no de dos, y con una logística menos complicada. Pero a mí no hacen más que llegarme de todos los sectores, porque no solamente tiene por qué ser en los centros de salud, si es que la gente que está en las mutuas de accidentes de trabajo, en los servicios de prevención, todo el mundo quiere colaborar, están dispuestos. ¿Qué más quisiéramos, insisto, en que pudiéramos ver esas vacunaciones masivas? Estamos 2030 enfermeras, insisto, y bueno, esto lo podemos hacer con mucha facilidad. ¿Vacunar masivamente, por ejemplo, como estamos viendo en un polideportivo, o es una solución para acabar con el proceso lo más rápido posible? Bien, sí, eso es un sistema muy ágil, pues si lo único que se requiere es que haya el equipo necesario. Es un programa de logística, o sea, lo que no puedes pretender es que las enfermeras hagan los registros, hagan ese pequeño interrogatorio de si tienes fiebre, todas estas cosas que se hacen, y además poner la vacuna. Entonces, bien organizado, son equipos de vacunación, se puede disponer, insisto, somos muchos, más de 2000, y entonces se hacen equipos de vacunación. Y bueno, hay que buscar un sitio con unas condiciones lógicas, porque también en otros sitios, en otros países estamos viendo que están vacunando en el propio automóvil. Nosotros, que tenemos una sede que reúne unos requisitos porque estamos con soportales por delante, por detrás, hemos dicho, bueno, si queréis nuestra sede, ahí la tenéis también. Entonces se puede hacer, es una cuestión de organización, coger enfermeras, hay suficientes, y adelante. A mí me parece bien, ojalá tuviéramos dosis de vacunas suficientes, porque el problema es que no tenemos vacunas suficientes.
Pues vamos a seguir hablando precisamente de vacunas, María, y de inmunidad. Así es, porque bueno, pues poco a poco nos van llegando nuevas informaciones sobre esas vacunas. A las ya conocidas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca se ha sumado hoy una nueva, la de Janssen. Su principal ventaja, que es monodosis y que parece que combate bien todas las variantes del virus. Carmen Álvarez, docente e investigadora de la UNIR, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Carmen, buena noticia conocer la incorporación de una nueva vacuna como la de Janssen. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué diferencia tiene con las demás? Bueno, la diferencia con las demás es que es parecida a la de AstraZeneca en el sentido que es un vector viral no replicativo y que evidentemente lo que va a codificar y para lo que va a servir y lleva es la proteína S, y sobre todo la gran ventaja que ya la han apuntado es que es solo una dosis y que se puede guardar refrigerada fácilmente, es decir, que efectivamente la logística es mucho más fácil con esta vacuna y evidentemente una dosis es bastante conveniente. Con lo cual yo creo que sí, que es una muy buena noticia, que una vacuna más con una facilidad de administrar muy buena y que se suma al resto de las vacunas que ya tenemos aceptadas y en marcha. Está circulando entre la población. ¿Tenemos que seguir manteniendo las medidas una vez vacunados? ¿Puede una persona vacunada transmitirnos el virus? Sí, es posible, con lo cual hasta que no tengamos un porcentaje muy alto de la población vacunado, no es conveniente que relajemos las medidas. No somos el caso de Israel, en el que ya tienen casi al 70% de la población vacunada, con lo cual tendremos que esperar a tener un alto porcentaje de la población vacunada para relajar estas medidas. Y efectivamente, como apuntabas, sí es posible que una persona vacunada pueda transmitir. Es algo que tendremos que ver cuando haya más personas vacunadas de si efectivamente para la transmisión o no. Pero la posibilidad científica existe de que pueda transmitir el virus, eso desde luego. Esta semana, fecha del 9 de marzo, este martes, se habían notificado 22 casos de episodios tromboembólicos entre los 3 millones de personas vacunadas con el medicamento de AstraZeneca en la Unión Europea. Hoy hemos conocido además que Dinamarca, Noruega e Islandia han decidido suspender la administración de esta vacuna hasta que la Agencia Europea del Medicamento no aclare si esta administración del fármaco tiene relación con varios casos de trombos en pacientes que lo habían recibido en estos países de la Unión Europea. ¿Puede ser que tenga relación? ¿Es mejor que esperemos en España, sobre todo cuando se está pidiendo aquí en nuestro país que se puedan vacunar a los mayores de 65 años? No se había reportado para nada como efecto adverso estos coágulos sanguíneos, con lo cual creo que hay que esperar a la investigación que están haciendo porque puede no tener para nada relación con la vacuna, puede ser algo casual, que esas personas iban a tener trombos. Parece en algunos sitios que han mirado y no hay relación directa. Yo creo que hay que esperar a la investigación para eso, pero no es uno de los efectos adversos que estaban indicados en la receta. Parece ser que además aquí en La Rioja la Consejería de Salud ha confirmado esta misma tarde que llegaron a nuestra comunidad parte del lote sospechoso que llegó a España, que en total eran 228.000 dosis en todo el país. Estas vacunas se han administrado aquí en La Rioja y según Salud no se ha reportado ningún efecto adverso. Lo que sí que se ha producido son malestar general entre los que se han vacunado. Se habla de que esta vacuna produce más reacciones adversas que otras. Sí, es verdad que parece que tiene algunos efectos un poco más generales de los que las otras Pfizer o Moderna parecen producir. Pero no implica para nada más allá de fiebre, una fiebre inferior a 38, mialgias, es decir, dolores musculares, algunas náuseas, pero no se ha reportado nada mucho más grave que eso. Es bueno tomarse, por lo tanto, el paracetamol antes
de esa vacuna y después? Yo no lo aconsejo antes. Yo creo que cuando vas a vacunarte te dicen que te lo dan como prevención para después, pero si desarrollas algún tipo de malestar general o de dolor muscular o evidentemente fiebre, yo creo que como prevención, es decir, tomárselo antes, no. Te lo dan junto con la vacuna por si acaso desarrollas algo o por si acaso, pero antes desde luego no tiene ningún sentido. Inmunización, ¿hay más novedades? ¿Se sabe cuál nos protege más? Con respecto a qué vacuna nos protege mejor, no, lo que podemos saber es de las primeras cuánto dan, porque la primera fue Pfizer. Con lo cual lo que sí sabemos es que ya llega hasta más allá de 6 meses. El resto de las vacunas también tiene que pasar un poquito más de tiempo, porque es que no han pasado mucho tiempo. Hemos empezado hace nada, en enero, las primeras algunas en diciembre, nada más, que fue Inglaterra, evidentemente. Y solo podemos saber de esa inmunidad. No han pasado más allá de 6 meses, con lo cual no podemos tener más datos. Pero lo que sí se tienen quizá los datos es con los ensayos clínicos, habiendo ya liberado, habiendo finalizado los ensayos clínicos y sabiéndose qué personas eran las vacunadas y cuáles eran las personas que se les dio placebo, pues evidentemente con eso sí se puede ver, porque se les sigue, se les hace un gran seguimiento y siguen teniendo células inmunes específicas para la proteína S y tienen anticuerpos todavía, con lo cual entre 6 meses y 1 año es bastante la esperanza de que podremos lograrlo. Tiene que pasar el tiempo, la inmunidad es algo a largo plazo y tenemos que dejar pasar ese plazo, evidentemente. Última cuestión, antes de despedirla. Si usted pudiese elegir, ¿me deja preguntarle cuál prefiere de las 4 posibles, de las 4 vacunas? Pues es que yo trabajo justo en ninguna de las que hay ahora, con lo cual, si usted me dice cuál, yo le voy a decir que las que yo trabajo. Y con el tipo de vacuna con la que yo trabajo, que es parecida a la de Novavax, que es proteína recombinante, que todavía no está disponible, estará en muy poco tiempo, pero todavía no. Esa será mi preferencia. Y mi segunda preferencia, yo voy a apostar por las españolas, porque yo creo que, aunque tardarán, son las mejores. Un virus atenuado, como es lo que están haciendo en el Consejo, tanto Mariano Esteban como Vicente Larraga, como el grupo de Isabel Solía y de Luis Enjuanes, yo creo que es la apuesta mejor. Es la más difícil de conseguir porque hay que obtener el virus atenuado, pero evidentemente tenemos nuestro gran ejemplo en nuestro sistema de vacunación de que eso funciona muy bien. Y yo creo que esas son las mejores vacunas. Así que yo apuesto por el tipo de plataforma de vacuna con la que yo trabajo y por nuestras vacunas españolas, por supuesto. Así que no me mojo por las... Le veo. Bueno, pues nos ha dado usted muchas pistas. Carmen Álvarez, un placer como siempre escucharla. Buenas noches. Buenas noches. Pues Óscar, no sé en la mesa cuál de las 4 disponibles que tenemos ahora prefieren ellos. Bueno, pues al menos a los expertos en Sanidad María vamos a dejarles la pregunta sobre la mesa si se atreven a responder a esa pregunta, si tienen alguna preferencia al respecto. Yo no puedo decirle a la población, yo elijo esta cuando la población no puede elegir. O sea, es lo que tenemos, cómo está organizado y si queremos vacunarnos, pues tenemos que asumir por nuestra edad y por la asignada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que es que plantearle ese problema a la población es que no tiene sentido, porque al final va a haber gente que va a venir exigiendo una u otra y no se puede. Lo que tenemos es que vacunarnos ya. Como tampoco sabemos cuánto tiempo de inmunidad va a producir, vengan, vacunémonos todos ahora. ¿Qué más da con cuál sea? Y el año que viene ya hablaremos. Es que no sé, es como la de Janssen que han sacado hoy, que nos van a dar 40 millones de vacunas, ojalá.
eso no solventa todo, porque con 40 millones conseguimos de una tacada ese 70% de inmunidad colectiva, ¿no? Entonces, yo... Que un experto se pronuncie sobre una u otra vacuna genera incertidumbre en la ciudadanía. Sí, no me parece, o sea, y hacer patriotismo ahora de que esta es mejor que la otra, o sea, ahora necesitamos solventar un problema. Y tenemos una serie de vacunas que funcionan homologadas y que no tiene por qué ser han probado que están funcionando, y yo como no estoy en primera línea, yo no me he vacunado todavía, la que me toque a mí va a ser por edad, la que me pongan y cuando me digan, y eso es la actitud que tenemos que hacer, y todos desde nuestros colegios hicimos en su momento, cuando había incertidumbre, un llamamiento para que la población se vacunase, que la admitiesen, la que toque, que no pregunten. Plena confianza en todas las vacunas que están en este momento dispensándose a la ciudadanía. Vamos a continuar por Logroño en este momento. Vamos a conectar con nuestra compañera Sandra Martínez, que también está en Logroño. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Óscar. Pues aunque no lo parezca, esto es una sala de fiesta, pero desde hace un año lo único que se escucha es el silencio y los trabajadores del ocio nocturno están cada vez más angustiados por esta situación. Vamos a saludar a Antonio Cendral, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Discotecas de aquí de La Rioja. Estamos haciendo un balance de este año, Antonio, pero vosotros echar la vista atrás y poneros a temblar. Sí, date cuenta que a partir del día 15 de marzo del 2020 cerramos las puertas, después tuvimos un mes y medio en cara al verano, en el mes de julio, y nos volvemos a cerrar las puertas el 15 de agosto. Desde entonces ya no hemos vuelto otra vez a abrir las puertas de esta sala, de ninguna sala de Logroño, y gran parte del ocio nocturno también ha sido exactamente cerrado a caricanto, y verdaderamente pienso que nadie nos habríamos imaginado un año atrás, en el peor de los casos, ni en una película de ciencia ficción de las más... Que esto podría pasar, ¿verdad, Antonio? Y durante ese tiempo que estuvisteis abiertos, ese poquito tiempo en verano, pusisteis todas las medidas de seguridad, lo podéis ver, mi compañero os va a mostrar cómo están estas marcas en el suelo, ¿verdad? Todo adaptado para poder trabajar. Sillas, mesas, control de temperatura en la puerta, gel hidroalcohólico por todos lados. Pero bueno, ya digo, el día 15 de agosto se cerró, y desde entonces seguimos en esa situación, y lo peor de todo es de que sin saber para cuándo se va a producir la reapertura. Porque el ocio nocturno, ¿qué ayudas tiene? Ninguna. Ninguna. Vamos a ver, el ocio nocturno, las discotecas de ocio nocturno en toda España, creo que ha sido el sector más generoso con esta sociedad, en el sentido de que hemos estado cerrados. Todos nosotros podemos estar muy tranquilos en el sentido de que tenemos la conciencia tranquila en el sentido de que nadie se puede contagiar en nuestros locales, porque no ha habido gente en nuestros locales para que se pueda contagiar. Con lo cual, hemos asumido esa situación. Hemos sido conscientes de lo que pasaba y hemos mantenido el cierre hasta que las autoridades sanitarias nos digan que podemos abrir. Lo peor de todo esto es que mientras que nosotros hemos sido generosos con la sociedad en ese sentido, la sociedad al parecer nos olvida y nos rechaza, porque ayudas hemos tenido 0 ayudas. Parece mentira y parece duro, y mucha gente... Fíjate, Antonio, estamos hablando de 0 ayudas. Sí. Pero vamos a personificar esta situación. En tu caso, ¿las pérdidas a cuánto ascienden? Pues calculamos yo, en mi caso, cerca de 5.000 a 5.400 euros mensuales durante estos 12 meses. Y vuelvo a repetir, 0 ayudas, o sea, 0 euros hemos recibido en ningún tipo de ayudas. Nada. Y el panorama, de momento, desde el punto de vista del ocio nocturno, es que no se sabe cuándo se van a poder abrir las discotecas. ¿Y quién va a sobrevivir a esto, Antonio? Pues no lo sé. Vamos a ver, el próximo día 19 de marzo, viernes, se ha conseguido ya por parte de la Administración, el consejero de los Santos nos reciba para hablar exclusivamente de discotecas y ocio nocturno. Y a ver qué viabilidad, si puede haber viabilidad en ese sentido. Solo te voy a darte datos importantes a nivel nacional, que pienso que son los más generales. En España había 16.900 empresas del sector de discotecas y ocio nocturno. Ya están contabilizadas, que han cerrado ya en toda España 4.995, casi un 28,9%. Creo que los datos son terroríficos. Y si no se toman medidas
en ese sentido va a ser todavía 100 veces peor. Se está solicitando desde la Federación Nacional, se ha cuantificado esas ayudas y se está hablándose de, para poder salvar el sector, cerca de 800 millones de euros. Para mucha gente le puede parecer que 800 millones de euros es una cantidad increíble, y verdaderamente lo es, pero solo hay que pensar que solo en las compañías aéreas el gobierno español va a insuflar para su mantenimiento cerca de 10.000 millones de euros. Con lo cual, si verdaderamente no se toman en serio nuestro sector, que creo que es un sector estratégico, porque tenemos que darnos cuenta de que en España, sobre todo en las zonas turísticas y demás, elimina el ocio nocturno, elimina las discotecas, y veríamos qué sucedería con esos 80 y tantos millones de turistas que nos venían a visitar todos los años. ¿En cuánto se podía quedar reducido? Creo que esos 800 millones creo que saldría muy barato para la Administración, viendo otro tipo de ayudas que están dando otros sectores. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo en Punto de Encuentro. Esperemos que esas reuniones prosperen y que encontremos pronto una solución, porque estamos todos en el mismo barco. Así es. Muchas gracias por todo. Pues ya lo ves, Óscar, cuál es la situación del ocio nocturno, que de momento completamente vacío hasta saber cuándo. Muchas gracias, Sandra, por esta conexión. Esperemos que pronto puedan empezar a trabajar y a generar economía. Muchas gracias, buenas noches. Todos recordarán lo complicado que era hace un año conseguir mascarillas, lo decían aquí nuestros invitados hoy, y las pocas disponibles eran muy caras. El propio personal sanitario tenía que fabricarse sus propios EPIs, con lo que tenían a mano. La localidad riojana de Arnedo, ante esa situación, decidió ayudar. Su histórica industria del calzado fue noticia en toda España por fabricar mascarillas. Llegaban a hacer hasta 1000 diarias, con las que consiguieron salvar miles de vidas. Allí estuvo hace unos días Sandra Martínez. La mascarilla forma parte de nuestro día a día. Su uso es fundamental para evitar los contagios por coronavirus. Sin embargo, hace un año, cuando comenzó la pandemia, era muy complicado conseguir tan solo una mascarilla. Nosotros teníamos como 1000 y pico compradas y las requisó el gobierno. O sea que fue imposible, estaba todo totalmente agotado. Las mascarillas, las batas, que al principio, claro, había mucha demanda de todo. Y Arnedo decidió ayudar. En tan solo una semana esta empresa dejó de fabricar calzado para fabricar mascarillas. Nació de una idea de que mi hermano, al no poder conseguir mascarillas de ninguna manera, me viene Iván y me dice, oye, podríamos hacer mascarillas aquí en la fábrica. Digo, pues vale, pues las 100.000 cosas que en esos días llevas, oye, pues venga, vamos a fabricarlas. Sacaron el patrón de una mascarilla normal, buscamos los materiales que teníamos a mano, de materiales de fabricación de calzado. Y hicimos una mascarilla muy primaria, pero que en 24 horas ya teníamos para toda la gente de la fábrica, evidentemente. Se tuvo que transformar esto todo un poco, de estar haciendo zapatos, pues eso, mucha más limpieza, mucha más higiene, teníamos que estar desinfectando todo a cualquier momento. Empezamos fabricando unas mascarillas, pues mirando lo que hacemos ahora, pues rudimentarias, que no tenían nada que ver con lo que hacemos ahora. No tenía filtrado, pero si tú estornudabas, a los demás ya les paraba. A los pocos días sí que juntamos a todo el mundo ahí en el patio de la empresa, y sí que hablamos un poco de la situación. La incertidumbre de que no sabíamos cómo iba a ser, qué iba a pasar, pues la verdad que sí que fue un poco duro. No nos podíamos imaginar lo que nos venía encima. Y un poco el plan que recuerdo que en ese momento teníamos, pero era un plan que lo íbamos improvisando por segundos, de primero proteger a todo el equipo, protegernos. Hicimos unas 40.000 para donar. Las primeras al centro de salud, y a partir de ahí residencias, al Ayuntamiento de Alfaro hubo muchísimos, no sé, incluso hospitales. Y aunque desde el gobierno insistían en que el uso de la mascarilla no era obligatorio, no es necesario que la población utilice mascarillas. La realidad era que los hospitales sí las necesitaban para poder trabajar con seguridad. Era una auténtica locura. Yo recuerdo lo que sería el fin de semana siguiente, estar todo el rato al teléfono con una tristeza tremenda, porque la mayoría de las llamadas eran residencias. Entonces ya se veía ahí lo que iba a venir. Y algún hospital de superreferencia también de aquí del norte de España, que no tenían material, lo estaban haciendo EPIs con bolsas de plástico, como buenamente
buenamente pudieron. Pero yo recuerdo de estar aquí haciendo eso y estábamos diciendo, con ganas de empezar a hacer zapatos, de que estábamos pues sobrellevados, como todo el mundo, me imagino. Mucha gente del hospital de San Pedro que pasa por la tienda que tenemos de cabecera en Logroño dando las gracias, muchos médicos anónimos que dicen felicidades, nos habéis ayudado a salvar vidas, o sea, es como muy bonito. Ahora Callahan, al igual que otras empresas, venden sus mascarillas, pero al inicio de la pandemia no se podía ni imaginar que se convertiría en un negocio. Podíamos haber hecho un negocio increíble, eso lo ves después del tiempo, pero no era la prioridad para nada. Luego después ya en el mes de junio, pues ya, a raíz de que tanta gente oye, pues Callahan, la mascarilla, no sé qué, pues sí que empezamos a hacer mascarillas ya en condiciones, certificarlas. Y hace un par de meses hicimos una mascarilla lavable de las higiénicas, certificada por AITEX, que es el centro de referencia a nivel de España, con 20 lavados y un 99% de protección y con grafeno en la parte exterior, que lo hicimos con la gente de Amazares, de aquí de Rioja también, que son los números 1 del grafeno. Se reinventaron y fruto de ello nace su nueva apuesta en el sector del calzado. Entonces el trabajo fue: vamos a diseñar el primer zapato del mundo desarrollado para interior, vamos a reinventar el proceso de producción, vamos a ver qué cosas necesita un zapato de interior, qué cosas no necesita, dejarlo muy puro y a partir de ahí trabajar. Y lanzamos IN, que es el primer zapato del mundo hecho para interior, un zapato de 170 gramos, no pesa absolutamente nada, una zapatilla de las voladoras, de las que utilizan los atletas para correr las pruebas de 1000 metros. También otro de los temas bonitos, y es el primer proyecto, yo diría, del siglo XXI que hemos lanzado con Callahan, es que por cada par de zapatos que vendemos plantamos un árbol. Ahora el futuro para nosotros es primero salvar la empresa, tener un producto que se vea fresco, que tiene vida. Vamos a intentar reinventar el negocio, porque hay algo que también tenemos muy claro nosotros, que lo que era el sector de calzado antes no va a ser el sector de calzado que va a salir después. Y ahí lo que nosotros intentamos es que nos pille fuertes para poder estar ahí. Y así valoran 365 días después su trabajo durante aquel mes de marzo en el que nos cambió la vida a todos. La capacidad que tuvimos, en el caso nuestro, en el caso de todas las empresas de calzado de Arnedo, también con el tema de las batas, ¿no? Que se hizo un trabajo increíble que puso en impronta de un poco lo que es esta zona, ¿no? Cuando más falta hizo, estuvimos allí colaborando con ellos, pues sí. Te causa satisfacción decir pues que has ayudado, que has podido hacer un poquito, pues un poquito siempre es mucho. La empresa es más piña que nunca. Pues está claro, desde el mundo empresarial también se afanaron en colaborar en los primeros momentos de la pandemia y les obligaron a reinventarse para el futuro. Está claro que la pandemia ha llegado para producir transformaciones en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Estamos ya a punto de acabar este punto de encuentro especial hoy, en este primer aniversario de la llegada de la pandemia a La Rioja. No sé, yo creo que quizá lo podíamos acabar, despedir con un deseo. O sea, ya lo que ha ocurrido ahí está y lo tenemos todos en la memoria, y lo que nos gustaría que ocurriera, pues si no mañana, pasado o dentro de poco tiempo. ¿Cuál podría ser ese deseo de Rita de Pablo, médica de atención primaria y representante en esta tertulia del Colegio de Médicos de La Rioja? Pues yo pediría como deseo un poco de paciencia a la población, un poquito más de paciencia, y a ver si para el verano estamos todos vacunados. Ese sería mi deseo. Y que la población se vacune, o sea, acepte la vacuna, se vacune y esperar, tener un poco de paciencia que todo llegará. Pero esto ha sido muy grande y necesita su tiempo. No hay solución de un día para otro. Jorge Ruano, secretario general de Comisiones Obreras en La Rioja. ¿Cuál es el deseo para lo más inmediato? Pues lo más inmediato, bueno, pues que tengamos un poquito más de paciencia, que tengamos responsabilidad hasta que la vacunación
sea mucho más general, y otro deseo es que no olvidemos lo que ha ocurrido y que aprendamos las lecciones que nos ha traído, por desgracia, esta pandemia. Y Pedro Vidal, presidente del Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja, los deseos, una vez ya conocido lo que ha ocurrido este año, ¿cuáles son para el futuro? Bueno, yo voy a coincidir en que lo primero, que lleguen grandes dosis de vacunas para todos, para que podamos inmunizar a la mayor parte de la población en el menor tiempo posible, animar a autoridades, población, sanitarios, a todo el mundo, a que tengan paciencia y prudencia, que es algo que ya se ha dicho aquí, y confianza, porque entre todos lo vamos a lograr. Pues muchísimas gracias a los tres por haber compartido con nosotros y con nuestros espectadores de las 7, nada menos que casi 2 horas de programa especial de Punto de Encuentro. Os agradecemos de verdad muchísimo vuestra aportación en el análisis a todo lo que hemos ido viviendo a lo largo de este año, y la aportación de lo que debemos hacer de cara al futuro. Muchísimas gracias. Esperemos que dentro de poco tiempo podamos hacer otro programa especial en el que nos encaminemos hacia el final de este túnel y veamos la luz todavía más cerca. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Nosotros, antes de acabar, evidentemente, como cada noche, vamos a ver la previsión meteorológica para mañana viernes. Mañana tendremos cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles tendiendo en la segunda mitad del día a poco nuboso. La cota de nieve irá descendiendo desde los 1500 a los 1100 metros. No se descartan brumas y bancos de niebla en la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas que se darán al final del día no registrarán cambios significativos en la Rioja Media y en la Rioja Baja, mientras que descenderán en el resto. En cuanto a las máximas, sufrirán un descenso generalizado. De este modo tendremos temperaturas que oscilarán entre los 4 grados de mínima y los 14 de máxima. No se descartan heladas débiles por la noche en la sierra. Los vientos seguirán soplando del oeste tendiendo al noroeste. Bueno, pues Óscar, muchas imágenes y muchos recuerdos que nos han venido a la memoria a lo largo de estas casi 2 horas, como dices, imágenes que se nos habían olvidado y otras que se han quedado ahí grabadas y que esperemos las más dramáticas que no se vuelvan a repetir en mucho tiempo. Muchas vidas se han quedado en el camino, 732 exactamente, que no han podido superar la enfermedad provocada por este virus que sigue a día de hoy complicándonos la vida. Gracias por su compañía, muy buenas noches. Adiós. Sit down to talk. De pequeños todos jugábamos a amigos. This used to be so easy. Are we growing apart? I promise I can learn to walk. Don't wanna watch you keep on turning. I'm only asking if you're mine. Keep me close in your arms. Don't let go, there's still time. I've been waiting